Bienvenidos, una vez más, a El Relator Oscuro. Cuando la conversación se adentra en las sombras más profundas de Colombia, cuando se habla de depredadores humanos, la mente de muchos, casi por instinto, evoca dos nombres legendarios y terribles, Garavito y López, la bestia y el monstruo de los Andes. Sus historias son bien conocidas, han sido contadas 1000 veces, y su maldad ha proyectado una sombra tan larga que a menudo opaca otros horrores, otras pesadillas. Pero hoy no caminaremos por esos senderos conocidos. Hoy nos adentraremos en abismos diferentes. Exploraremos las biografías de 5 asesinos que, aunque quizás menos mediáticos a nivel internacional, no tienen un gramo menos de terror en sus actos. Son historias de horror donde el valor de la vida humana fue reducido a cero, donde la confianza fue el cebo y la muerte, la única transacción real. Hablaremos de monstruos que se ocultaron en los vastos cañaduzales, de sádicos que usaron la selva como cementerio, de mentes retorcidas que convirtieron la ambición y el dinero en un arma mortal, o de brujas que prometían milagros y entregaban veneno, y de desalmados cuya brutalidad dejó cicatrices imborrables en la memoria de una nación. El costo de sus crímenes no se mide solo en vidas, sino en la paz robada a comunidades enteras. Así que prepárense, ajusten sus audífonos, bajen las luces y acompáñenme en este viaje a las tinieblas, porque la oscuridad, mis amigos, tiene muchos rostros. Nuestra primera historia comienza con un hombre que perfeccionó el arte del camuflaje social. Daniel Camargo Barbosa no parecía un monstruo. Era un hombre de baja estatura, de hablar suave, a menudo descrito como amable y trabajador. Un vendedor ambulante, un nómada que recorría los caminos de Colombia, Ecuador y Brasil, pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía uno de los depredadores sexuales más prolíficos y sádicos del siglo XX. Su carrera criminal fue una larga y aterradora cacería que se extendió por casi 3 décadas. Nacido en 1930 en una zona rural de Colombia, la infancia de Camargo estuvo marcada por la violencia y el abuso. Un padre brutal y una madre ausente forjaron en él un resentimiento profundo, un odio patológico que se enfocaría casi exclusivamente en una figura, la mujer virgen. En su mente distorsionada, las niñas y adolescentes puras representaban una inocencia que él debía corromper y destruir. Era una venganza personal contra un mundo que, según él, lo había despreciado. El modus operandi de Camargo Barbosa era una obra maestra de la manipulación psicológica y el conocimiento del terreno. No era un asesino de grandes ciudades. Su coto de caza eran las zonas rurales, los pueblos pequeños y las comunidades aisladas, donde la presencia policial era escasa y la gente, a menudo, más confiada. Se presentaba como un comerciante, un hombre de negocios que ofrecía productos a buen precio, o incluso como un talentoso artista que vendía cuadros. Este disfraz le permitía estudiar a sus futuras víctimas sin levantar sospechas. Su objetivo eran siempre niñas y jóvenes, preferiblemente de entre 8 y 14 años. Las observaba durante días, aprendiendo sus rutinas, sus caminos a la escuela, los lugares donde jugaban. La paciencia era su principal herramienta. Una vez seleccionada la víctima, su aproximación era sutil. Se acercaba con una sonrisa, ofrecía un dulce, un pequeño juguete o, a veces, una modesta suma de dinero por una pequeña ayuda, como guiarlo a una dirección inexistente. Explotaba la inocencia y la pobreza, sabiendo que una pequeña recompensa monetaria era un cebo irresistible para muchas familias de escasos recursos. El valor que él ponía a su engaño era ínfimo, pero para sus víctimas, la promesa era suficiente. Una vez que la niña aceptaba, la alejaba de las zonas pobladas, la llevaba a través de senderos que solo él conocía, hacia la densidad de la selva o la espesura de un bosque. Era en esa soledad, lejos de cualquier posible ayuda, donde el monstruo se revelaba. La sonrisa desaparecía y su rostro se transformaba en una máscara de odio. Su método de ataque era brutal y ritualista. Primero, la sometía a una violencia sexual extrema. Para él, no era solo un acto de lujuria, sino de profanación. Era la destrucción deliberada de la pureza
que tanto odiaba y envidiaba. Tras la agresión, el acto final era la estrangulación. Usaba sus propias manos, o, a menudo, las prendas de la propia víctima. Era un acto íntimo y dominante. No usaba armas de fuego que pudieran hacer ruido. Todo era silencio y fuerza bruta. La firma de Daniel Camargo Barbosa era tan escalofriante como sus crímenes. No se molestaba en esconder los cuerpos de manera elaborada. A menudo los dejaba parcialmente cubiertos por la maleza, en barrancos o cerca de ríos, abandonados a los elementos. Para él, una vez que la vida y la pureza de la víctima habían sido arrebatadas, el cuerpo no era más que un desecho sin valor. Durante años, sus crímenes fueron tratados como casos aislados en diferentes jurisdicciones. La falta de comunicación entre las fuerzas policiales de distintas regiones, y más aún entre países, le permitió operar con una impunidad casi total. ¿Quién iba a sospechar que la desaparición de una niña en un pueblo de Nariño, Colombia, estaba conectada con otra en la provincia de Guayas, en Ecuador? Camargo era un fantasma, un espectro que dejaba un rastro de cadáveres que nadie sabía unir. Su primera captura significativa ocurrió en Colombia en la década de 1970, pero de forma casi increíble, logró escapar de la infame prisión de la isla de Gorgona, un lugar del que se decía que era imposible huir. Se lanzó al Océano Pacífico y sobrevivió, llegando a las costas de Ecuador para comenzar el capítulo más sangriento de su historia. Entre 1984 y 1986, desató un reinado de terror en Ecuador. Las desapariciones de niñas se dispararon. La policía estaba desconcertada. Se hablaba de una red de trata de personas, de rituales satánicos, de cualquier cosa menos de la verdad. Un solo hombre era el responsable. El caso finalmente se resolvió gracias a la tenacidad de la policía ecuatoriana y a un error del propio Camargo. En 1986 fue arrestado en Quito, no por sus asesinatos, sino como sospechoso de un delito menor. Sin embargo, su rostro coincidía con el de un retrato hablado que circulaba masivamente, un retrato elaborado a partir del testimonio de una de las pocas víctimas que había logrado escapar de sus garras. Al ser interrogado, Camargo, quizás por arrogancia o por un deseo torcido de reconocimiento, confesó. La confesión fue escalofriante. Con una calma pasmosa, admitió 72 asesinatos solo en Ecuador y se jactó de haber matado a más de 150 en total, contando sus crímenes en Colombia y Brasil. «Soy el hombre más mimado de Colombia», llegó a decir, una frase que revelaba su narcisismo y su total falta de remordimiento. Describió sus crímenes con detalles gráficos, guiando a la policía a los lugares donde había abandonado los cuerpos. La prensa lo bautizó «El monstruo de los Andes», un título que compartiría con su compatriota Pedro Alonso López. El final de Daniel Camargo Barbosa llegó en prisión. Fue sentenciado a la pena máxima en Ecuador, 16 años, ya que en ese entonces no existía la cadena perpetua. Para muchos, fue una sentencia irrisoria, una burla al inmenso costo humano de sus actos, pero no cumpliría toda su condena. El 13 de noviembre de 1994, dentro del penal García Moreno de Quito, fue asesinado por otro recluso. Irónicamente, el asesino fue un joven sobrino de una de sus víctimas que buscaba la justicia que sentía que los tribunales no le habían dado. Así terminó la vida del sádico nómada, no a manos de la ley, sino de la venganza, dejando tras de sí un legado de dolor y un número de víctimas que, probablemente, nunca conoceremos en su totalidad. Hay paisajes que, por su belleza, parecen incapaces de albergar el mal. Los campos de caña de azúcar del Valle del Cauca, en Colombia, son uno de ellos. Un mar verde y dulce que se extiende hasta el horizonte, fuente de riqueza y sustento para miles. Pero entre 1999 y 2003, estos cañaduzales se convirtieron en el laberinto personal de un monstruo, un cementerio para los inocentes. Su nombre era Manuel Octavio Bermúdez, y la prensa lo apodó el monstruo de los cañaduzales. Bermúdez era, en apariencia, un hombre común, un trabajador del campo, un cortero de caña, casado y con hijos. Nadie en su entorno, ni su familia ni sus compañeros, sospechaba la doble vida que llevaba. Su existencia parecía monótona,
marcada por el duro trabajo físico bajo el sol inclemente. Pero en la soledad de esos campos interminables, Bermúdez daba rienda suelta a una depravación que desafía la comprensión. Su modus operandi estaba intrínsecamente ligado a su entorno y a la vulnerabilidad de sus víctimas. A diferencia de otros depredadores, Bermúdez no necesitaba grandes disfraces. Su perfil de víctima era muy específico. Niños, principalmente varones, de entre 8 y 13 años, pertenecientes a familias de bajos recursos, niños que pasaban mucho tiempo en la calle, sin supervisión, y para quienes una pequeña oferta representaba una fortuna. El engaño de Bermúdez era cruelmente simple. Se acercaba a los niños en parques, en las afueras de las escuelas o en barrios marginales. Con una actitud paternal, les ofrecía dinero. A veces, les prometía un trabajo fácil, como ayudarle a recoger algo o a hacer un mandado, a cambio de unos pocos miles de pesos. Otras veces, la oferta era aún más directa. Les ofrecía dinero a cambio de favores sexuales. Para un niño cuya familia luchaba por poner comida en la mesa, la promesa de ganar un poco de dinero fácil era una tentación casi imposible de resistir. El costo de la confianza era trágicamente bajo. Una vez que el niño aceptaba, Bermúdez lo llevaba a su terreno, los cañaduzales. Usaba su motocicleta para transportarlos rápidamente a zonas aisladas, lejos de miradas indiscretas. Dentro del laberinto de caña, un lugar que conocía a la perfección, la víctima estaba completamente a su merced. El sonido quedaba ahogado por las hojas y la visibilidad era casi nula. Era el escenario perfecto para sus crímenes. Allí, la violencia de Bermúdez se desataba sin control. Sometía a los niños a brutales agresiones sexuales. Su sadismo no se detenía ahí. El asesinato era el clímax de su ritual. Los mataba con una violencia extrema, a menudo utilizando las mismas herramientas que usaba en su trabajo diario, el machete. Los estrangulaba, los apuñalaba, los desmembraba. Su furia era desproporcionada, un reflejo de un odio profundo y arraigado. La firma de sus crímenes era la ocultación dentro del propio cañaduzal. Enterraba los cuerpos en fosas poco profundas, o simplemente los cubría con hojas y cañas cortadas. Confiaba en que la inmensidad del terreno y la rápida descomposición debido al calor y la humedad harían su trabajo, borrando toda evidencia. Durante años, su estrategia funcionó. Las desapariciones de niños en municipios como Río Frío, Trujillo y Bolívar eran reportadas, pero las autoridades luchaban por encontrar conexiones. Se pensaba en secuestros, en venganzas entre bandas, pero nadie imaginaba que un solo hombre estaba detrás de esta carnicería. La investigación fue un rompecabezas macabro. El punto de inflexión llegó cuando los trabajadores de los ingenios azucareros comenzaron a encontrar restos humanos durante la zafra, la cosecha de la caña. Cuerpos en avanzado estado de descomposición, huesos, jirones de ropa. La frecuencia de los hallazgos activó todas las alarmas. La Fiscalía y la Policía Judicial iniciaron una investigación a gran escala, perfilando las víctimas y los lugares de los hallazgos. Se dieron cuenta de que todos los niños desaparecidos compartían características similares y que todos los cuerpos aparecían en un área geográfica específica. El cerco comenzó a cerrarse. Los investigadores establecieron un perfil del asesino. Debía ser alguien que conociera la zona como la palma de su mano, probablemente un trabajador de los ingenios. Empezaron a interrogar a cientos de corteros de caña. Paralelamente, un retrato hablado, creado a partir de la descripción de un niño que logró escapar, comenzó a circular. Varios testigos afirmaron haber visto a un hombre con esas características hablando con niños poco antes de que desaparecieran. La captura de Manuel Octavio Bermúdez se produjo en junio de 2003. Fue localizado en una finca en la zona rural de Andes. Al principio, negó todas las acusaciones, pero la evidencia era abrumadora. En su casa se encontraron recortes de prensa sobre las desapariciones de los niños, un fetiche común en los asesinos en serie que disfrutan reviviendo sus crímenes. La prueba definitiva fue el testimonio del niño sobreviviente, que lo identificó sin dudarlo. Confrontado, Bermúdez se derrumbó y confesó. Su confesión heló la sangre de los investigadores más curtidos. Admitió ser el responsable de 21 asesinatos,
aunque las autoridades sospechan que el número real podría superar los 40. Describió con una frialdad absoluta cómo seleccionaba, engañaba, agredía y mataba a sus víctimas. No mostró remordimiento alguno. Para él, esos niños no eran más que objetos para satisfacer sus impulsos más oscuros. Su única preocupación parecía ser el destino de su propia familia. El final del caso Bermúdez llegó con su juicio y condena. Fue sentenciado a 40 años de prisión, la pena máxima en ese momento para la acumulación de delitos. Fue encarcelado en la penitenciaría de alta seguridad de Cómbita. Sin embargo, al igual que Camargo Barbosa, no cumpliría su sentencia completa. El 29 de diciembre de 2017, Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales, murió en su celda a causa de un infarto. La naturaleza le dio el final que la justicia humana no pudo acelerar. Los Cañaduzales del Valle del Cauca volvieron a ser solo campos de caña, pero para las familias de las víctimas seguirán siendo para siempre un laberinto de dolor y memoria. Hemos recorrido 2 senderos de pesadilla. Hemos visto cómo la maldad puede ocultarse en la figura de un vendedor ambulante o en la de un humilde trabajador del campo. Hemos entendido que los monstruos no siempre parecen monstruos. Si este viaje a las profundidades de la psique criminal te está resultando revelador, si valoras el esfuerzo por sacar a la luz estas historias olvidadas, te pido que dejes tu like y compartas tu opinión en los comentarios. Tu interacción es el combustible que nos permite seguir narrando. Ahora, la oscuridad cambiará de forma. De la violencia brutal en campos y selvas, pasaremos a los salones de la alta sociedad de Bogotá, donde el veneno es la ambición y el arma es la mentira. El dinero, la riqueza y el estatus se convertirán en el motor del siguiente monstruo. Un hombre que se ganó el apodo de el Dr. Mata. Nuestra tercera historia nos transporta a una era diferente, a la Bogotá de mediados del siglo XX, una ciudad de apariencias, de formalidades, donde la reputación y el apellido lo eran todo. En este escenario de élites y aspirantes, surgió un depredador de un tipo completamente distinto. No usaba la fuerza bruta, sino el encanto. No cazaba en los campos, sino en los clubes sociales y los despachos de abogados. Su nombre era Nepomuceno Matallana, pero la historia lo recordaría por su apodo, el Dr. Mata. Matallana no era médico, ni siquiera un abogado titulado, pero cultivó una imagen de hombre ilustrado, culto y sobre todo, solvente. Se vestía con una elegancia impecable, hablaba con una propiedad envidiable y se movía con la seguridad de quien posee una gran fortuna. Era un maestro del engaño, un estafador de guante blanco cuya ambición no conocía límites. Su principal activo era la confianza que inspiraba y su objetivo, el dinero de los demás. El modus operandi de el Dr. Mata era una telaraña de mentiras legales y manipulación psicológica. A diferencia de los otros asesinos que hemos visto, su motivación principal no era la lujuria o el sadismo, sino la pura y fría codicia. El asesinato era simplemente el último y más eficiente paso en su plan para apropiarse de la riqueza ajena. Su perfil de víctima era claro: personas adineradas, preferiblemente solas, sin herederos cercanos o con familias distantes. Buscaba viudas, comerciantes, hacendados, gente que tuviera un patrimonio significativo y que fuera susceptible a sus encantos. El primer paso era el acercamiento. Se presentaba como un exitoso abogado o un astuto hombre de negocios, ofreciendo sus servicios para resolver problemas legales, administrar propiedades o multiplicar inversiones. Prometía rendimientos extraordinarios, un negocio de increíble valor que solo él podía gestionar. Una vez que ganaba la confianza de su víctima, la enredaba en un laberinto burocrático creado por él mismo. La convencía de firmar poderes notariales, traspasos de propiedad, pagarés y testamentos a su favor. Usaba una jerga legal compleja para confundir y apabullar, asegurando a sus clientes que todo era un procedimiento estándar para proteger su fortuna. En realidad, estaba despojándolos legalmente de todo lo que poseían. Cuando ya tenía el control de todos los bienes, llegaba el momento de eliminar al obstáculo final, el dueño original. El asesinato, para Matallana,
Era una cuestión de limpieza. No quería dejar cabos sueltos, nadie que pudiera reclamar o denunciar el fraude. Sus métodos eran variados y discretos. Se cree que a veces usaba veneno, difícil de detectar en la época. Otras veces, contrataba a terceros para que hicieran el trabajo sucio. La víctima simplemente desaparecía. La firma de Matallana era la desaparición perfecta. Un día, una persona acaudalada estaba viva y activa en la sociedad bogotana, y al siguiente, se había ido de viaje indefinido a Europa, o se había retirado al campo por motivos de salud. Matallana se encargaba de esparcir estos rumores para calmar cualquier curiosidad inicial. Mientras tanto, él, con los documentos legales en mano, liquidaba las propiedades, vaciaba las cuentas bancarias y convertía el patrimonio de su víctima en su propia riqueza. El costo humano de su ambición era borrado del mapa. Durante años, operó con éxito. La sociedad bogotana estaba llena de historias de personas que se ausentaban por largos periodos. La falta de tecnología forense y de sistemas de comunicación eficientes jugaba a su favor. Sin embargo, su arrogancia sería su perdición. El caso que lo desenmascaró fue el del comerciante Alfredo Forero Vanegas en 1945. Forero, un hombre adinerado, contrató a Matallana para que lo ayudara con unos asuntos. Poco después, Forero desapareció. Matallana inmediatamente comenzó a vender sus propiedades, alegando que Forero le había dejado a cargo de todo antes de un viaje. Pero cometió un error. La familia de Forero no creyó la historia. Su cuñado, un detective llamado Efraín González, comenzó a investigar por su cuenta, convencido de que algo terrible había sucedido. La investigación de González fue una odisea. Se enfrentó a la indiferencia de la policía, que inicialmente creyó la versión del prestigioso Dr. Mata. Pero González no se rindió. Siguió cada pista, entrevistó a docenas de personas y descubrió un patrón. Alfredo Forero no era el único cliente de Matallana que había desaparecido misteriosamente tras entregarle sus bienes. Encontró conexiones con al menos otras 6 desapariciones. La presión mediática y la insistencia de González finalmente forzaron a las autoridades a actuar. La investigación oficial reveló la magnitud de la estafa. Descubrieron que Matallana era dueño de una quinta en las afueras de Bogotá, la Quinta del Guavio. Las sospechas indicaban que ese lugar podría ser el cementerio de sus víctimas. Aunque una búsqueda exhaustiva no encontró un cementerio como tal, sí se hallaron restos humanos calcinados y fragmentos de huesos en una caldera, lo que sugería que había incinerado a sus víctimas para no dejar rastro. El juicio de Nepomuceno Matallana, en 1949, fue el evento mediático del año en Colombia. La prensa lo bautizó el Dr. Mata, un apodo que capturaba perfectamente la dualidad de su personaje. El tribunal se llenó de curiosos que querían ver el rostro del hombre que había engañado a la alta sociedad. A pesar de la falta de cuerpos, las pruebas circunstanciales, los documentos fraudulentos y los testimonios fueron abrumadores. Matallana fue declarado culpable y sentenciado a 24 años de prisión. Fue enviado a la Penitenciaría Central de Colombia, conocida como La Picota. Nunca confesó sus crímenes, mantuvo su aire de superioridad y de víctima de una conspiración hasta el final. Murió en prisión en 1960, llevándose a la tumba el secreto del número exacto de sus víctimas y el paradero de la inmensa fortuna que había acumulado. Su caso se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio sombrío de que los monstruos más peligrosos a veces no llevan machetes, sino trajes caros y una sonrisa encantadora. Abandonamos ahora el mundo de los trajes y las formalidades para adentrarnos en un territorio mucho más primario, el de la superstición, la fe y la magia. Nuestra cuarta historia presenta un perfil inusual en el panteón de los asesinos en serie. Una mujer, María Concepción Ladino, conocida como la Bruja de la Calle del Sol, o más directamente, la Bruja Asesina. Su historia, desarrollada en la Bogotá de finales de los años 80 y principios de los 90, es un cóctel letal de esoterismo, codicia y veneno. María Concepción no era una asesina que cazara extraños en la oscuridad. Sus víctimas eran sus propios clientes, personas que acudían a ella buscando soluciones mágicas a problemas muy terrenales: amor,
salud y, por supuesto, dinero. En su modesta casa en el sur de Bogotá, montó un consultorio esotérico donde se presentaba como una poderosa vidente y hechicera, capaz de leer el futuro, amarrar amores y limpiar malas energías. Su modus operandi era una siniestra perversión de la relación de confianza entre un guía espiritual y su seguidor. Construyó una reputación sólida en su comunidad. La gente creía en sus poderes, y ella se aprovechaba de esa fe ciega. Su método criminal tenía varias fases, todas diseñadas para obtener un beneficio económico. Primero, identificaba a la víctima adecuada entre su clientela. Buscaba personas que tuvieran algún bien de valor, una casa, un pequeño negocio, ahorros, y que fueran particularmente crédulas o estuvieran atravesando una crisis emocional que las hiciera vulnerables. Una vez seleccionada, comenzaba el trabajo de manipulación. A través de sus lecturas de cartas o tabaco, convencía a la víctima de que estaba bajo el influjo de una terrible maldición o de un trabajo de brujería hecho por un enemigo. Generaba un estado de pánico y dependencia. La víctima, aterrorizada, veía en María Concepción a su única salvación. La bruja entonces ofrecía realizar un poderoso contrarritual para liberarla del mal. Este ritual, por supuesto, tenía un costo elevado. Exigía sumas de dinero cada vez mayores, joyas, e incluso llegaba a convencer a sus víctimas de que, para purificar sus bienes materiales de la maldición, debían ponerlos temporalmente a su nombre. El valor de la vida y de las posesiones se mezclaba en un peligroso juego de fe. Cuando la víctima ya había sido despojada de la mayor parte de su patrimonio, o si comenzaba a sospechar o a exigir la devolución de sus bienes, María Concepción pasaba a la fase final. El asesinato era su póliza de seguro, la forma de silenciar para siempre a un cliente problemático y consolidar su robo. Su arma no era un cuchillo ni una pistola, era mucho más sutil, acorde con su personaje, el veneno. Se cree que su veneno predilecto era la escopolamina, popularmente conocida en Colombia como burundanga, una sustancia que, en dosis controladas, somete la voluntad de la persona, y en dosis altas puede ser mortal, causando un paro cardiorrespiratorio que a menudo era diagnosticado erróneamente como un infarto, especialmente en personas mayores. La firma de la bruja asesina era la muerte aparentemente natural. Invitaba a la víctima a su casa para el ritual final de purificación. Allí le ofrecía una bebida, un té de hierbas, un aguardiente preparado que contenía la dosis letal del veneno. La víctima moría en su casa o poco después de marcharse, haciendo que la conexión con la bruja fuera difícil de establecer. Durante varios años, operó bajo el radar. Las muertes de sus clientes eran lamentadas por sus familias como tragedias inesperadas. Pero, como ocurre con muchos asesinos en serie, el exceso de confianza la llevó a cometer errores. El patrón comenzó a ser sospechoso. Varias personas, todas clientes de la misma vidente, muriendo repentinamente de ataques al corazón y casualmente habiendo transferido sus propiedades o entregado sus ahorros a la bruja poco antes de morir. El caso que la expuso fue el de una familia que no aceptó la muerte natural de su ser querido. Empezaron a investigar y descubrieron la relación financiera de la fallecida con María Concepción. Al hablar con otras personas del barrio, se dieron cuenta de que no era un caso aislado. Varias familias tenían historias similares. Presentaron una denuncia formal, y la policía finalmente comenzó a investigar en serio. La resolución del caso fue un trabajo meticuloso de la policía judicial. Al exhumar algunos de los cuerpos de las víctimas, los análisis forenses revelaron la presencia de veneno, desmontando la teoría de la muerte natural. La evidencia documental de los traspasos de propiedad y las transacciones bancarias a favor de Ladino era irrefutable. Fue arrestada en 1993 y su captura causó una enorme conmoción. La mujer, a la que muchos veían como una guía espiritual, era en realidad una calculadora y fría asesina. En el juicio, María Concepción Ladino negó todos los cargos. Se presentó como una víctima, una sanadora perseguida por la envidia, pero los testimonios de los familiares de las víctimas y las pruebas forenses la hundieron. Fue encontrada culpable de múltiples cargos de homicidio agravado y estafa. Se le atribuyeron directamente al menos 6 asesinatos,
aunque se sospecha que pudo haber muchos más. Fue condenada a 40 años de prisión. El final de su caso es un tanto oscuro. Cumplió parte de su condena en la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Con el tiempo, su historia se fue desvaneciendo del foco mediático. María Concepción Ladino, la mujer que usó la fe como cebo y el veneno como arma, demostró que la búsqueda de una ganancia financiera, por retorcida que sea, puede crear monstruos tan letales como los que matan por placer. Su legado es una advertencia sobre los peligros de depositar una confianza ciega en quienes prometen soluciones milagrosas a cambio de un alto precio. Nuestro último caso es el más reciente y quizás uno de los más brutales en la historia criminal reciente de Colombia. Nos lleva a Florencia, Caquetá, una región marcada por la belleza de la Amazonía y las cicatrices del conflicto armado. Aquí, en 2014, un hombre se ganó a pulso el apodo de El Desalmado. Su nombre es Christopher Chávez Cuéllar, y su crimen no fue una larga serie de asesinatos metódicos, sino una explosión de violencia tan salvaje y concentrada que dejó a toda una nación en estado de shock. A diferencia de los otros asesinos de nuestro relato, Chávez Cuéllar no encaja perfectamente en el molde del asesino en serie clásico, con un largo periodo de enfriamiento. Su caso es más bien el de un asesino en masa con rasgos psicopáticos extremos, cuya crueldad lo coloca en esta oscura galería. Su historia es la de un criminal común cuya maldad latente encontró el momento perfecto para estallar. El modus operandi de El Desalmado no se basó en el engaño sutil o la manipulación psicológica. Se basó en la fuerza bruta, la intimidación y una total falta de empatía. Su crimen más notorio, el que le dio su apodo, fue el asesinato de la familia Vanegas Grimaldo. No fue un acto de un solo hombre, sino que contó con cómplices, lo que demuestra su capacidad de liderazgo dentro de un entorno criminal. El objetivo inicial del crimen parece haber sido el dinero. La familia Vanegas Grimaldo era conocida por ser trabajadora. Tenían un pequeño negocio y, según rumores, habían recibido una importante suma de dinero por la venta de una propiedad. Este rumor, esta promesa de una recompensa financiera, fue el catalizador. Chávez y sus cómplices planearon un robo. Su plan era simple: entrar en la casa de la familia, someter a sus ocupantes y llevarse el botín. La noche del 4 de febrero de 2014, el plan se puso en marcha. Chávez y su banda irrumpieron en la vivienda de la familia. Dentro se encontraban los padres, Jairo Vanegas y Miriam Grimaldo, y sus 4 hijos, de 4, 10, 14 y 17 años. Lo que debería haber sido un robo se transformó en una masacre. La familia, al parecer, no tenía la supuesta fortuna que los criminales buscaban. La frustración de los asaltantes, liderados por Chávez, se convirtió en una furia homicida. Aquí es donde se revela la verdadera naturaleza de El Desalmado. La violencia que desató fue desproporcionada, sádica, y no tenía ningún propósito más allá de infligir el máximo sufrimiento posible. La familia fue torturada para que revelara la ubicación del dinero inexistente. Ante la negativa, Chávez y sus hombres procedieron a ejecutar a cada miembro de la familia, uno por uno. Los padres fueron asesinados a tiros y machetazos, pero el horror no terminó ahí. La firma de Christopher Chávez fue la crueldad extrema dirigida hacia los más indefensos. Los 4 niños, testigos de la muerte de sus padres, fueron asesinados a sangre fría. Los 3 mayores recibieron disparos en la cabeza. La más pequeña, una niña de solo 4 años, fue asesinada con un corte en el cuello. Dejar con vida a los niños no era una opción para él. Eran cabos sueltos, y su eliminación fue un acto de pragmatismo criminal llevado al extremo de la inhumanidad. El valor de sus vidas era nulo frente a su objetivo. La noticia de la masacre conmocionó a Colombia. La imagen de los 4 pequeños ataúdes blancos se convirtió en un símbolo nacional del dolor y la indignación. La respuesta de las autoridades fue inmediata y masiva. Se desplegó una de las cacerías humanas más grandes de la región. Se ofreció una recompensa millonaria por información que llevara a la captura de los responsables, un alto precio para comprar justicia. La investigación avanzó rápidamente gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo de inteligencia.
Los cómplices de Chávez fueron cayendo uno por uno, y todos lo señalaron a él como el líder y el autor intelectual y material de la masacre. Pero Chávez, astuto y conocedor de la zona selvática, logró evadirse. Se convirtió en el hombre más buscado de Colombia. Su captura se produjo 2 semanas después del crimen, en una zona rural cerca de Florencia. Estaba armado y se resistió, pero finalmente fue reducido por un comando de élite de la policía. Su rostro, desafiante y sin una pizca de arrepentimiento, fue transmitido por todos los noticieros. Fue enviado a prisión y condenado a 60 años de cárcel, la pena máxima, pero la historia de El Desalmado no terminó ahí. En un giro que parecía sacado de una película de terror, en mayo de 2015, un año después de su captura, Christopher Chávez Cuéllar se fugó de la cárcel de máxima seguridad de las Heliconias en Florencia. La fuga fue audaz y demostró su peligrosidad y capacidad de planificación. La noticia de que el monstruo estaba suelto de nuevo sembró el pánico en la región. El final de su caso, sin embargo, llegaría pronto. La segunda cacería fue aún más intensa. La orden era clara: recapturarlo a cualquier costo. 10 días después de su fuga, fue localizado en una zona montañosa del municipio de Morelia. Esta vez, no habría arresto. Chávez se enfrentó a tiros con la fuerza pública en un intenso combate. En el intercambio de disparos, Christopher Chávez Cuéllar, el desalmado, fue abatido. Un final violento para una vida definida por la violencia. Su muerte fue un alivio para una sociedad que temía que volviera a matar. Su caso es un recordatorio brutal de cómo la codicia por el dinero, por más pequeño que sea el botín, puede despertar la bestia más sanguinaria que yace en el alma de un hombre. Y así, nuestro recorrido por las sombras llega a su fin por hoy. Hemos viajado desde la selva amazónica usada como tumba por un sádico, hasta los interminables cañaduzales que sirvieron de escondite a otro. Hemos caminado por los elegantes despachos de abogados de Bogotá, donde la codicia se vestía de traje. Hemos entrado en las casas de brujería, donde la fe era un veneno mortal, y hemos sido testigos del horror en un hogar roto por la violencia más extrema. 5 historias, 5 rostros de la maldad, cada uno impulsado por sus propios demonios: la lujuria, el sadismo, la ambición desmedida por el dinero, la necesidad de control. Sus crímenes nos recuerdan que el terror no siempre reside en las leyendas más famosas. A menudo, las historias más oscuras son las que se susurran en voz baja, las que han sido opacadas por sombras más grandes. Si has llegado hasta aquí, si este relato te ha impactado, te pido que te suscribas a El Relator Oscuro y actives la campana para no perderte nuestros próximos viajes a la oscuridad. Déjanos saber en los comentarios cuál de estos casos te ha resultado más aterrador y por qué. Tu voz es parte de esta comunidad. Recuerden, el mal no siempre lleva un rostro reconocible. No siempre es el monstruo que imaginamos en nuestras pesadillas. A veces es una sonrisa amable, una promesa de ayuda o un apretón de manos. Y el precio de la confianza puede ser, literalmente, la vida. Hasta nuestro próximo relato. Permanezcan en la oscuridad.